Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Perú 21 TV. Mi nombre es Mayra Calderón y en esos momentos vamos a hablar de la educación, de las brechas que faltan todavía atacar en este sector, de la atención adecuada, de la mirada política que se necesita para cambiar y avanzar. Un sector que ha sido muy golpeado por la pandemia además y que los más perjudicados han sido, por supuesto, los estudiantes. Para eso, y justo el 22 de agosto, se va a realizar el CADE por la Educación 2023. Y aquí se van a exponer una serie de desafíos, de retos, miradas en conjunto para poder avanzar. Para eso, aquí en el CEDE Perú 21 ya estamos acompañados de Lucía Curio, ella es presidenta de CADE Educación 2023. Le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Gracias, muy bien, gracias. Para empezar, el martes 22 de agosto, como decía en la introducción, se inicia esta nueva edición del CADE Educación organizado por el PAE, hay que decirlo, y el lema es innovar para educar y educar para innovar. ¿Cuál es la perspectiva en ese contexto? Ya, gracias por comenzar por esto, ¿no? Este lema, que en realidad lo que buscamos es ya pasar de innovar para educar, que es lo que se viene haciendo desde primero la educación privada y después, ¿no?, la educación pública acogió ello de, bueno, tenemos que ir permanentemente innovando, mucho de la mano de las tecnologías digitales que empezaron a entrar hace más de 2 décadas en la educación. ¿De qué manera podemos innovar para educar más y mejor? Para educar de una mirada inclusiva y de oportunidades para todos de aprender, ¿no es cierto?, con calidad, para tener logros reales de aprendizaje. Eso es lo que hemos venido haciendo y procurando hacer, y mucho sin saber realmente qué cosa sí era innovar y qué cosa no era innovar, ¿no? Siempre pensábamos que hacer una inversión en tecnologías ya de por sí era una innovación per se, cuando no iba acompañado de otros componentes claves, críticos, y no teníamos resultados. Hoy día, como países de primer mundo que han ido haciendo las innovaciones correctas para una mejor educación, ya ahora están en otro momento, están en el momento de una educación para la innovación. ¿Y qué es esto? Es una educación para formar generaciones de innovadores. Tenemos que aprender de estos otros contextos que vienen haciendo lo correcto en ese sentido. ¿Y qué significa educar para formar generaciones de innovadores? Significa que eso que normalmente tú pensarías que cuando un niño entra por primera vez a la escuela con toda esa imaginación se va a traducir en creatividad, en distintos proyectos en los que se ven inmersos los niños para desarrollar las habilidades de la vida. Y resulta que no pasa eso, porque la educación en general sigue siendo tan tradicional que lo que estamos haciendo es más bien un poquito apaciguar, adormecer esas oportunidades de creatividad y tener todavía esa educación tradicional, bastante dictatorial, de acceso a conocimiento transferido por el docente y pocas oportunidades realmente de lo que llamamos este aprendizaje basado en proyectos, basado en retos, ¿no?, en desafíos, basado en problemas a solucionar, formar a los estudiantes como para que con ideas innovadoras y con una metodología, por supuesto, de innovación, tengan la oportunidad de ser actores clave, ¿no?, en los cambios, en todo este tema que ahora se habla tanto de objetivos de desarrollo sostenible, en lo que ellos puedan realmente ser ser protagonistas de los cambios de un mejor país, de un mejor planeta. Y eso todavía estamos un poquito lejos. Entonces queremos esa mirada, queremos despertar realmente en todo el ecosistema educativo, ¿no?, esa nueva visión hacia educar para innovar. Esto que estamos hablando ahora de STEM, por ejemplo, ¿no? Claro. ¿Y a quiénes va dirigido esta nueva edición, ¿no? ¿Qué temas se van a abordar durante esta edición a lo largo? Ok. Va dirigido, siempre cada educación ha contado con la participación de muchos docentes. La mayoría de docentes de educación privada, en realidad, siempre procuramos, y este año con mayor énfasis estamos procurando que vengan muchos docentes de la educación pública, para lo cual siempre tratamos de ofrecer incentivos, no incentivos económicos, porque bueno, ese costo que normalmente lo pueden cubrir los colegios y los directores y los docentes de los colegios privados, pues en el caso de la educación pública es un poco más difícil, ¿no? Pero ahora estamos teniendo la expectativa de que vengan docentes de la educación pública también. ¿Se puede decir que son lecciones vitales para el futuro de la educación en el país lo que se va a tratar en este CADE? Sí, mira, algo que es clave y que es desde donde queremos partir
es de tener una definición común de innovación. Todos hablamos de innovación, muchas veces pensamos que innovación es crear algo nuevo, no es solamente eso. Pensamos, no, innovación es tecnologías digitales, tampoco es solamente eso, ¿no es cierto? Las tecnologías digitales, con las tecnologías digitales como aliados, tú puedes innovar, pero realmente innovar, y tampoco es solo inventos, es usando una metodología sobre cómo realmente innovar significa crear cosas nuevas para generar impacto positivo, en este caso en la educación, en los logros de aprendizaje, pues eso es lo que estamos tratando de trabajar ahora y partimos de esa definición para abordar ese tema en conjunto con los distintos actores y con experiencias que realmente hayan demostrado un impacto a partir de una experiencia innovadora que han implementado. Vamos a hablar de la realidad, porque estamos hablando de lo que queremos a futuro, pero para hablar de lo que queremos a futuro hay que ver cómo estamos hoy. ¿Cómo está el Perú en la educación? ¿Cómo está la educación del Perú hoy? Claro, ya. La educación del Perú hoy se vio realmente evidente lo que nos estaba ocurriendo cuando vino la pandemia, ¿no? Tuvimos que aceptar que teníamos muy pocas familias en los ámbitos marginales, digamos, que son la gran mayoría de la educación pública, atiende a una población de escasos recursos, ¿no? Por la generalidad, no solamente a nivel de sectores rurales, a nivel de Lima metropolitana y bueno, Lima provincia, por supuesto, a nivel de todo Lima, muchísimas carencias. Entonces, lo que se vio es cómo hacemos para llegar, ¿no?, con el servicio educativo a los hogares. Esa fue la primera cuestión que nos pasó, de tener que reconocer que no tenían en los hogares un dispositivo tecnológico para que el docente pueda llegar y mucho menos una conectividad mínima para que pueda conectarse docente con sus estudiantes. Eso es lo que pasó. Claro, se tomó una decisión muy rápida realmente. El Ministerio de Educación tomó la iniciativa de por lo menos a esos sectores que estaban en los percentiles de pobreza más bajos, de mayor pobreza, a ellos se les atendió. Fueron más de 1.100.000 la primera dotación de tablets en los hogares. Entonces, bueno, eso fue una cosa que se tuvo que hacer de inmediato. Pero de ahí a que tú hayas podido hacer internet, conectividad, la carretera puede haber estado, pero que realmente tengan acceso a un servicio de conectividad en los hogares ya era otra historia, ¿no? Entonces se tuvo que usar megas de los propios celulares, todo ese tipo de iniciativas un poco... Tocó hacer camino al andar. Entonces, eso fue algo que la evidencia nos demostró de cuán lentos habíamos estado desde los 200, estamos hablando de 200 años de independencia, con educación, con escuela, y que no habíamos logrado realmente equipar lo suficiente, con docentes preparados, con el equipamiento necesario y suficiente como para que los niños, como dice el Banco Mundial, comprendan un texto acorde con su edad. O sea, es un poco, claro, suena un poco increíble, ¿no? Que seamos un país que 50% de los niños no comprende un texto acorde con su edad. No es capaz tampoco de resolver una situación donde tenga que hacer algo de su razonamiento matemático para solucionar algún problema acorde con su edad tampoco. Entonces, eso es algo que realmente la pandemia nos trajo. Casi podríamos decir, no me gusta mucho decir gracias a la pandemia, pero fue a raíz de la pandemia, claro, que tuvimos que aterrizar, pisar fondo y decir, bueno, ahora sí, ¿qué hacemos como país, ¿no? Entonces, y si hacemos una comparación, ¿cómo estábamos antes de la pandemia? ¿Y cómo estamos ahora, ya después, 3 años han pasado de la pandemia? Sí, yo creo que definitivamente sí hay una toma de conciencia, es un primer punto clave, ¿no? Una toma de conciencia en el sentido de tenemos que tomar acciones en conjunto. Yo en ese sentido sí veo que a todos nos ha golpeado en el sentido de decir, bueno, o nos ponemos de acuerdo todos los actores del ecosistema educativo, todos los que tomamos decisiones, ya sea desde el propio Estado, la academia, con la academia privada, apostando también por un proyecto país basado en una transformación de la educación, ¿no es cierto? Las ONGs, la empresa, por supuesto, la empresa tiene un rol clave. Si todos los actores nos sentamos a ver que tenemos que construir en conjunto una política, no solamente para dialogar, discutir, no solamente con voz, sino también con voto. Voz y voto es lo que deberíamos tener los actores en conjunto para sacar una política que sea una política que permanezca, ¿no? Claro. Ese es un poco el tema que nos toca ahora atravesar.
Bueno, en las actuales circunstancias y dado el avance de la tecnología, de la que muchos hablan y en realidad no se ve mucha revolución en realidad en la práctica, ¿no? Surge esta pregunta, ¿es necesaria una revolución educativa en nuestro país? Definitivamente que sí, yo creo que sí. A algunos les asustó cuando estuve participando en el Comité de Beca de Educación del año pasado, que apostó con ese concepto, por ese concepto. La revolución educativa vino para quedarse, gracias a la pandemia, vino para quedarse. O sea, tenemos que dar ese salto. Había muchas cosas que se venían tratando de hacer, pero se hacían a una escala muy pequeñita, a manera de experimentos en educación. Pues ya, vino la pandemia y no hay marcha atrás. Tenemos que hacer una revolución educativa. Una revolución educativa, perdón, en realidad significa que apostemos como país a que verdaderamente vamos a poder caminar hacia la prosperidad, soñando con ser un país de primer mundo, si es que tomamos a la educación como ese eje de desarrollo y de transformación hacia la prosperidad. Con esta mirada hacia construir una economía a prueba de futuro, como la vienen construyendo países como Australia, como Corea, como Singapur, como Reino Unido y como algunos otros, ¿no? ¿Estamos en ese camino? ¿Ya empezamos? ¿O todavía falta como dar el empujoncito para eso? Falta dar el empujoncito. Yo creo que los avatares políticos, todo lo que nos ha venido ocurriendo en estos últimos años, sobre todo, que creo que son 5, 6 años, ¿no?, de tantos cambios, tantos ministros de educación, demasiados por año, presidentes, todo ello definitivamente que sí nos ha venido jugando en contra, ¿no? Pero bueno, ojalá. Yo nunca pierdo la esperanza y sobre todo mi esperanza está mucho en las generaciones de jóvenes que todavía siguen queriendo apostar por entrar en la política para justamente hacer que la educación sea el eje de desarrollo, pero sin mezclar a la política con la educación, ¿cierto? Es una mirada importante que en los jóvenes, felizmente, que yo veo que sí, muchos jóvenes que han tenido la oportunidad de salir a estudiar afuera y que quieren regresar a su país, quieren estar en el Perú para ser actores clave. Bueno, ojalá. Ojalá, pero ¿qué es lo que falta entonces? Si se reúnen el empresariado, si se reúnen todos los sectores del sector educativo, el público, el privado, IPAE, por ejemplo, que promueve estos diálogos para encontrar una solución o un punto medio para ir avanzando, o por lo menos trazar la ruta. ¿Qué es lo que falta? ¿Decisión política? ¿Tenemos políticos pocos arriesgados? ¿Qué es lo que Yo sucede? creo que falta algo que escuchaba en el lanzamiento del libro de Jaime Saavedra sobre que le puso de título justamente Estamos tarde, pero no como pesimismo, sino estamos tarde, apurémonos para recuperar el tiempo perdido, ¿no? Y en ese sentido yo sí creo que lo clave es realmente esa decisión política, en primer lugar, de no interferir en el proyecto educativo del país con avatares políticos, ¿no? No contaminarlo con aspectos políticos que contaminan, pero eso es una decisión justamente de política pública. No politizar la educación. Exacto, no politizar, eso tú lo has dicho, no politizar la educación. Y una vez que podamos hacer ello, definitivamente hay que cambiar la normativa en el sentido que la educación debe realmente ser una política de Estado. Política de Estado con legislación que realmente haga que no dependa de los cambios políticos, ¿no es cierto? Entonces, ojalá que sea una continuidad en el tiempo. Que pueda haber una continuidad, una estrategia. Mira, yo te pongo el ejemplo muy simple de lo que nosotros hicimos. Tuve mi paso por la gestión pública y creamos la política, diseñamos 2 políticas, inglés, puertas al mundo, para que todos los ciudadanos del país, una política multisectorial encima, aprendan inglés y les pueda abrir oportunidades. Por eso le pusimos inglés, puertas al mundo. Ahora no sé dónde está empolvada la política. Y fue una inversión grande, ¿no?, en la que se apostaron muchos esfuerzos con distintos actores, todos los sectores claves del país. Luego hicimos la política tecnologías digitales para la educación. Igual, también, se han hecho muy poco de eso, se logró ejecutar. Entonces yo creo que son políticas que realmente hay que tomarlas más en serio y darles continuidad y un poquito guardar esa mentalidad de borrón y cuenta nueva que definitivamente subyace todavía en nuestra idiosincrasia, ¿no? ¿Cómo nos encuentra la revolución de la inteligencia artificial y qué desafíos afrontamos como país?
Mira, yo te puedo decir, nosotros, IPAE nos ayuda mucho a organizarnos como comunidad educativa con distintos actores, y hay una comunidad que ellos han creado que le llaman la comunidad de líderes de la educación, ¿no? Ahí tenemos distintos puntos de vista, realmente discrepamos en algunos aspectos, pero sí estamos de acuerdo en que este tema que surgió del ChatGPT y que nos ha hecho a todos entender que con la inteligencia artificial o aprendemos a convivir y aprovecharle y sacarle el jugo de lo bueno que hay, o simplemente vamos a estar siempre atrás, ¿no? Atrasados y no aprovechando este tipo de tecnologías digitales y más bien tratando de bloquearlas un poco por ignorancia, como pienso yo, ¿no? Cuando ignoramos algo, lo más fácil es la prohibición, ¿no? Prohibamos que entren los chicos con celulares, prohibamos que realmente puedan hacer aprendizaje autónomo, sino todo tiene que ser muy guiado, muy controlado. No, todo lo contrario, enseñemos, desarrollemos el pensamiento crítico en los chicos, formémoslo como ciudadanos digitales, como ciudadanos del mundo, con una educación mediática. Esa es la manera, ¿no es cierto? Y no que vemos una fake news y nos la creemos porque es un titular y comenzamos a compartirlo con muy pocas habilidades para la vida en entornos digitales, ¿no? Y aquí, ¿cuál es el rol del docente y de las aulas digitales? Mira, el rol del docente hoy día es más clave que nunca. El docente tenemos que entenderlo como el agente clave transformador de la educación de nuestro país. Los países del primer mundo que han apostado por ello, como Finlandia, por ejemplo, siempre ponemos a Finlandia de ejemplo. ¿Pero por qué Finlandia? No porque de la noche a la mañana les triplicó el sueldo a los docentes. No, hizo un plan en que dijo, tenemos que formar a los docentes con lo mejor de lo mejor. Y la exigencia era, un docente tiene que tener maestría, por ejemplo, ¿no? Para estar en la educación. Tiene que irse especializando permanentemente, aprendizaje, como decimos, para toda la vida, formación, desarrollo profesional docente permanente y permanente. Eso era clave. Y por supuesto, a la par de ello, irlos nivelando, ¿no? Valorando su trabajo como una profesión clave, crítica, y con eso podemos ver los resultados de Finlandia. Entonces, al docente tenemos que entenderlo así, tenemos que tener una política de revaloración de la carrera del docente, que no solamente vaya con este tema de aumento de sueldo, sino con este tema meritocrático, que muchos estamos sufriendo por el hecho de que pudiera dejarse de lado, ¿no? Este modelo realmente de reconocimiento al docente por su esfuerzo y que eso se vea reflejado en mejores posibilidades, ¿no? Si tuviéramos que hablar de las primeras medidas que el gobierno de la señora Boluarte tuviera que implementar con mucha decisión en el sector educativo, ¿cuáles serían? Mira, yo pienso que una política de revaloración del docente, de la carrera de docente, ¿no? Que vaya acompañada de esta combinación entre una elevación de la calidad de sus ingresos, que vaya a la par de sus méritos, ¿no es cierto?, de sus esfuerzos. Eso es fundamental. El director, revalorar al director como pieza clave que dirige una escuela, que dirige más autonomía al director, que logra realmente tener, ¿no?, todas las cualidades necesarias y suficientes por ese desarrollo profesional que ha tenido. Creo que son claves, piezas claves para hacer. Y un modelo que combine realmente inclusión con calidad, que no solamente se centre en que, bueno, les vamos a dar las herramientas y materiales, sino que realmente plantee una política en la cual los estudiantes sí tengan logros de aprendizaje, que nos planteemos que al 2030, por ejemplo, haya 0 niños sin aprender, 0 niños que vayan a la escuela y que no comprendan un texto acorde con su edad. No podemos seguir teniendo todavía este tipo de falencias, y eso, la primera cosa fundamental es docentes preparados, docentes que comprendan un texto acorde con su misión, ¿no es cierto? Primero, como para que docente, lo puedan trasladar al estudiante también, supuesto, ¿no? Así es. Muy bien, yo le doy las gracias, señora Curio, por estar con nosotros aquí en Perú 21 TV, explicándonos estos temas que seguramente van a ser abordados en esta edición de CADE Educación 2023, que se inicia este 22 de agosto y que además va a estar invitada, dicho sea de paso, la ministra de Educación, ¿verdad? Sí, la ministra. Bueno, quisiera dirigirme un poquito para invitarlos. Vamos a tener expositores internacionales
van a estar personalidades de organismos internacionales que están en el terreno de la educación, ¿no? Tanto de BID, Banco Mundial como CAF. Vamos a contar con expositores también de nuestro país, tanto de la educación pública como privada, directores regionales de educación, etcétera. Y vamos a cerrar con un panel muy interesante donde vamos a contar con la presencia de viceministras de Educación y, por supuesto, el cierre con la ministra de Educación. Bueno, ya lo saben. Entonces estén atentos a este 22 de agosto. Nosotros llegamos hasta aquí con la información y vamos a regresar más adelante con más noticias. Gracias. Mil gracias. No, ¿Sabes lo que me pasó?